la creación. ¿Sí? Vamos a hablar, esta semana correspondía la creación y los milagros de Dios. Sin embargo, vamos a hacer en total tres subtítulos, ¿sí? Porque para poder entender los milagros de Dios es necesario entender un tema previo a ello. Así que vamos a ver la creación, la providencia de Dios y finalmente los milagros de Dios. ¿Sí? Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta noche. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por tu misericordia, ya que nos has traído, Señor, hasta este lugar para poder aprender acerca, Señor, de tu palabra. Es necesario que tu Santo Espíritu esté con nosotros, ya que para entender las Escrituras es necesario que seas tú mismo quien nos la interprete, Señor. Estos temas son fundamentales para nuestra fe, son fundamentales, Señor, para nuestro crecimiento en tu camino, Señor, y en el desarrollo que tengamos en tu obra. Ayúdanos a entender estos tres puntos que vamos a tratar en esta noche y te pido que me ayudes a mí para poder hacerlo también de la manera correcta. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Pueden levantar la mano aquellos de los presentes que tengan al menos un talento en las artes? No necesariamente que sean egresados del conservatorio o de Bellas Artes, ¿no? Sino de que hayan podido desarrollar algún tipo de arte. La Brenda fijo. No, músicos, puede ser pintores, no necesariamente solo músicos. No, porque dentro de las artes están las artes plásticas, ¿no? Las artes marciales, hasta inclusive la danza también es una parte artística y no todos pueden hacerla. Yo, por ejemplo, tengo 2 pies izquierdos, ¿no? Pero creo que hay varios de nosotros que hemos desarrollado algún tipo de arte, ¿verdad? Desde lo simple de tocar una guitarra como novato hasta lo profesional. ¿No, Brenda? Entonces, todos los que hemos podido participar en lo que es el arte, podemos entender, digamos, que con una cercanía un poco más profunda acerca de que también tenemos esa capacidad de desarrollar el arte como un reflejo de los atributos de Dios. Sin embargo, este atributo de Dios es mucho más trascendente de lo que nosotros podríamos imaginar. Nosotros tenemos la capacidad de crear. Algunos de repente los presentes digan, bueno, yo no tengo ninguna capacidad artística, entonces no soy reflejo de Dios. Sin embargo, en tu trabajo, en cualquier trabajo que tengas, tú creas algo, ¿verdad? Creas información, de repente estás en un taller de metalmecánica, ¿no? Y también creas algunos objetos, puedes crear hasta maquinaria de repente y tú dices, no tengo ningún talento artístico. Sin embargo, de repente un músico no podría crear una máquina con la destreza que lo haces tú. Entonces todos tenemos la capacidad de crear, ¿sí? Creamos cualquier cosa. Sin embargo, nosotros cuando creamos alguna cosa, siempre la hacemos a partir de otra. ¿No es así? Por ejemplo, si tú eres un escultor, trabajas en piedra, necesitas tener la piedra. Y no solamente la piedra, necesitas tener las herramientas necesarias para que puedas esculpir en ella. ¿No es así? Sin embargo, el Dios que nosotros tenemos tiene una capacidad mucho mayor, que a esto nosotros le conocemos como el poder de crear de la nada. ¿Sí? Todos los que hemos pasado por estudios seculares, al menos en alguna ocasión
hemos escuchado teorías acerca de cómo fueron creadas todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿no es así? ¿Recuerdan algunas de ellas? La más popular es el Big Bang, sin lugar a dudas, ¿sí? El Big Bang es la teoría que intenta decir cómo es que todo esto llegó a ser creado. Una explosión y aparecieron todas las cosas que conocemos ahora. Algunos puntos filosóficos enseñan inclusive de que el universo es eterno y es autosostenible. Algunos no se van tanto al universo, sino únicamente a todo lo que engloba la materia. El mundo material es autosostenible y eterno. No concibo nada desde un punto de vista ateo, no concibo nada que sea parte del universo que no sea un mundo material. Así que para mí es la misma definición. Sin embargo, siempre tratan de sustentar este tipo de cosas, de que hay algo que ya ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, y los más sensatos se podrían decir de que entienden que el universo no es eterno, le intentan dar un punto de inicio. Sin embargo, este punto de inicio tampoco tiene sentido. ¿Por qué? El universo sí tuvo un inicio hace cerca de 15.000 millones de años, cuando hubo la explosión. Pregunta, ¿de dónde apareció la explosión? ¿De dónde apareció esa explosión? Una explosión, como ustedes lo saben ahora con términos científicos, para que haya una explosión necesitan haber factores. Oxígeno para que pueda haber fuego, necesitas un detonante, y todas esas cosas demandan materia. ¿Y cómo es posible de que hubiera una explosión si no existía nada? Entonces, aquí más bien nosotros ya le damos una explicación correcta, teológicamente hablando, que es la creación llamada, si quieren pueden anotarlo, ex nihilo. Ex y nihilo es N-I-H-I-L-O. Ex nihilo. ¿Qué significa ex nihilo? Significa de la nada. Vamos a ver un par de versículos para poder explicar esto de una manera más precisa. Y uno de ellos es Génesis capítulo 1, verso 1, algo muy conocido. Inclusive no creo que sea necesario ni que lo busquen porque ya lo saben de memoria, ¿no? ¿Quién me lo puede decir en hebreo? ¿Quién me lo puede decir en hebreo? ¿Alguien tiene idea? Bereshit, bara, Elohim. En el principio creó Dios. Cuando hicimos el tema de la doctrina de las Escrituras, yo les dije que Génesis 1:1 era para nosotros como una brújula o como un GPS para ser más contemporáneos. Nadie usa brújula en este tiempo. Para nosotros Génesis 1:1 era como nuestro GPS. Lee Génesis 1:1 y te vas a ubicar en tu modo de pensar. La Biblia, dijimos, que no intenta convencer a las personas de que Dios existe, sino empieza categóricamente afirmando que Dios existe. Y vemos dos declaraciones en ese versículo que es tan corto. Uno, que Dios es el creador de todas las cosas. Y dos, que hubo
un principio para todas las cosas. ¿Sí? No es el principio de la eternidad, como lo veríamos en Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese sí es principio de eternidad. El Hijo coeterno con el Padre. Sin embargo, en el Génesis 1.1 estamos viendo el principio del tiempo cronológico. Así que para todos los que argumentan el hecho de que el universo es eterno, vemos que no es así. ¿Sí? El único eterno es Dios. Y más que eso, el atributo principal de Dios, el atributo no comunicable principal de Dios, es la capacidad de autoexistir. Por eso es Dios, porque Él no necesita de nada ni de nadie para su existencia. Nosotros sí, Él no. Entonces, si nosotros decimos que existe algo eterno y autosostenible que le haya dado origen a todas las demás cosas, efectivamente existe. Y ese es Dios. No podemos nosotros argumentar nada más que eso. ¿Sí? Algunos ateos que intentan dar una mayor explicación dicen, es cierto, el universo sí tuvo un origen, pero dentro de él hay algo que no tiene un origen, que es eterno y autosostenible y que es lo que ha dado forma a todo lo demás. Pero no es Dios. Es algo, pero no es Dios. Y esto se contradice, ya que hay una frase que es aún más amplia que el ex nihilo, que dice ex nihilo nihil fit, que significa nada surge de la nada. ¿Sí? De manera que si ustedes aprenden bien esto de nada surge de la nada, van a poder argumentar correctamente contra cualquiera que les diga acerca del Big Bang, de la... ¿Cómo era esta teoría de que las especies van evolucionando? No la de Darwin, la que vino después de Darwin. Es que nosotros tenemos un concepto medio extraño, ¿no? Porque lo que nosotros entendemos como darwinismo no era en realidad de Darwin, vino después de, ¿no? Darwin no era tan... suena ilógico, ¿no? Darwin no era darwinista. Algo así como cuando nosotros decimos Calvino no era calvinista. Pero cualquiera de esas teorías que intentan siempre dar una explicación de que todo surgió de algo que es eterno, pero que no es Dios, no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Pero nosotros entendemos de que Dios sí ha sido capaz de hacer las cosas de la nada. Entonces, alguien puede decir, estás llegando a la misma conclusión, estás cometiendo el mismo error y dices, Dios crea de la nada, pero estamos diciendo que nada procede de la nada. Entonces nosotros diremos, tienes razón, pero Dios es algo. Dios no es igual a la nada. Dios es un ser, de hecho Él es el ser, y eso ya lo hemos visto, tocando algunos temas filosóficos acerca de el ser. No lo vamos a tocar en esta noche porque no corresponde, pero nosotros ya entendimos que Dios es el ser. Y Él sí tiene la capacidad de crear de la nada. Vamos a ver el otro versículo. Quiero que me ayuden con Hebreos capítulo 11, verso 3.
Es un versículo también muy conocido. Quisiera que me ayuden, por favor, si tienen versiones Reina Valera o en las Américas. En esas versiones quisiera que me ayuden. ¿Hebreo qué? 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Amén. Quisiera hacer una salvedad aquí, a modo de corrección se podría decir, ya de que hay algunos que creen que este versículo significa de que en el mundo invisible ya existe algo y que Dios lo que hizo fue traerlo hacia el mundo visible, de manera que tú también tienes esa capacidad, ¿no? Y acá se viene eso de que tienes que visualizar aquello que quieres, mentalizarlo, declararlo, y eso va a materializar algo que es completamente falso y erróneo, por no decir hasta herético. Lo que este versículo nos quiere enseñar es precisamente esta frase: la creación ex nihilo. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vemos fue hecho de la nada, porque no había absolutamente nada. Ahora, podríamos decir que la creación del hombre en particular no fue exactamente ex nihilo, porque Dios se tomó la molestia de formar al hombre del polvo de la tierra y luego le compartió de su espíritu y le dio vida. Nosotros tenemos esa exclusividad. Pero el resto lo vemos en todo el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios hace las frecuentes declaraciones, ¿no? Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. De manera que entendemos que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios, de modo de que todo lo visible ha sido creado de la nada, de lo que no se veía. Eso es precisamente esa parte de la creación ex nihilo. ¿Sí? ¿Hasta ahí hemos avanzado todos parejos? ¿Sí? Bien, pues a modo de una pausa en este punto, como de costumbre, les sugiero, para los que quieren leer un poquito nada más de este tema, a modo de una charla y no tan profundo con versículos, sino solo como es, como una conversación, siempre les sugiero el libro Todos somos teólogos, de R.C. Sproul, solamente como una plática. ¿Sí? Si quieren algo ya más profundo, con bastantes versículos, pueden empezar con Teología Sistemática de Wayne Grudem, ¿sí? Avanzar con Lee Berkhof, ya saben, hay varios libros de teología sistemática que tocan esos temas. En este caso, como les digo siempre, si es que quieren algo como un conversatorio, Todos somos teólogos es una buena opción. Sí, me gusta en especial ese libro porque usa términos filosóficos, como ese de la creación ex nihilo, ¿no? Y ayuda bastante como una explicación corta. ¿Hasta ahí alguna pregunta acerca de esta parte de la creación? ¿O ha quedado claro? ¿Sí? Bien. Como verán, hablar de la creación es hablar de un hecho trascendental. La siguiente pregunta es: luego de que Dios creara todas las cosas, ¿las dejó? ¿Dejó que todo siga un curso a la suerte de la creación?
¿Ustedes qué creen? ¿Existe un modo de pensar deísta que considera precisamente de que Dios creó las cosas, pero está alejado de la creación y la ha dejado a su suerte o a su libre desempeño? ¿Será eso verdad? Pues aquí viene ya este segundo punto, que es acerca de la providencia divina o la providencia de Dios. ¿Qué significa providencia? Para entender qué significa providencia, vamos con un ejemplo. ¿Sí? Pablo dice que los cristianos deben de proveer para su casa. Amén. Y si no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. ¿Qué es proveer para su casa? Lo vemos a diario, ¿sí? Proveer es un término más profundo que lo que nosotros conocemos como conocimiento previo, que en la Biblia se describe como la presencia de Dios. No la presencia de Dios, sino la presciencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento previo de las cosas, mientras que la providencia también es el conocimiento previo de las cosas, pero actuando no solamente como que sé lo que va a pasar, sino que actúo para ejecutar todas esas cosas. De igual manera, padre de familia, esposo, cabeza de hogar, que trabajas para que no falte alimento en tu casa, ¿qué es lo que tú haces? Los que todavía no son casados, ¿qué es lo que hacen sus padres? Después, obviamente que trabajan, ya lo mencioné, pero lo que hacen primero es ver cuánto aproximadamente vas a gastar durante el mes para saber cuánto necesitas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace siempre tu mamá? Tiene que cocinar. ¿No se va primero al mercado? ¿O se queda, ya es la una, ya es hora de comer y se sienta de brazos cruzados? No es así, sino que previamente ha dicho, hoy, ¿qué cocinaré? Es de rutina, ¿no? Yo no sé ni qué cocinar. Voy a hacer arroz con pollo. ¿Cuántas personas vamos a comer? Ya. Entonces ya sabe cuánto va a comer de arroz, cuánto va a comprar de pollo, cuánto va a comprar de condimentos. Y va al mercado y lo compra. Eso es providencia. Exacto. Ver cuánto te va a faltar para abastecer, como dice San Hipólito. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Ya hemos visto en las clases anteriores acerca del decreto eterno de Dios. Pues así como Dios había determinado todas las cosas que habrían de pasar, también en su providencia ha abastecido de todas las cosas necesarias para que esto suceda conforme a su voluntad. Amén. Entonces entendemos más o menos qué es la providencia de Dios, ¿sí? Cuando tú sabes que estás en necesidad y oras al Señor y el Señor te responde, te da un trabajo extra, o alguien viene y te regala unos víveres y tú dices, gracias Señor por tu providencia. ¿Tú crees en realidad que el Señor en ese momento recién dijo, ay, mi hijo está pasando por necesidad, le voy a dar? No es así, porque providencia significa ver de antemano. Significa que en la eternidad, cuando Dios ya estaba decretando todo lo que había de pasar, Él también
ya tenía en cuenta que ese día a ti te iba a faltar, pero te mandó a orar. ¿Sí? Eso no te quita la responsabilidad de orar. Ahí vamos a hablar del libro de Juan Calvino, la providencia de Dios y la responsabilidad del hombre. Explícale bien porque en la clase pasada lo dejé para todo lo de Jesús. Sí, los que no han estado la clase pasada, les sugiero, si es que no están en el grupo, que nos digan sus datos para poder incluirlos en el grupo de Facebook de Doctrina, para que vean el video. No hubo transmisión la semana pasada. No puede ser. Y ese tema más pero le podemos pasar no puede ser, no hubo transmisión la semana pasada. ¿Puedo hacer un video en mi casa explicando lo del nombre? Un video corto. Sí. Sí, está bien. Pero igual, que los agreguen al grupo para que puedan ver las clases pasadas y también este video que va a ser añadido acerca del decreto eterno de Dios. ¿Sí? Pero a un modo de resumen acerca del decreto eterno de Dios, cuando ustedes leen versículos como Efesios, donde dice que Dios nos predestinó en amor para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, nos dice que nos eligió mucho antes de la fundación del mundo. Textos como este nos llevan a entender de que Dios no es exacto, no es improvisado. Sí, existen algunas falsas enseñanzas que te dicen cosas como: uno, Dios aprende con la experiencia. ¿Sí? Dios va viendo los errores de los humanos y conforme a eso va aprendiendo y va mejorando cada vez. Otra de las enseñanzas que no es una herejía, pero sí es incorrecto, es precisamente creer de que Dios tiene varios decretos cambiantes conforme avanza el tiempo. un plan B. Exacto, como un plan B. Pero lo que la Biblia enseña es de que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había determinado todo. En la Biblia lo encuentran como el consejo de Dios, ¿sí? Inclusive en Hechos, creo que está dentro de estos versículos que vamos a leer más adelante. En Hechos, cuando empieza la predicación de los apóstoles, ellos anuncian y dicen acerca de que por el consejo de Dios ya había sido determinado que Cristo muriera. No le cogió de sorpresa a Dios, sino por las puras. Habrían tantas profecías en el Antiguo Testamento que anunciaran que el hijo, que el siervo sufriente del Señor iba a morir. Ya todo estaba profetizado. ¿Por qué? Porque estaba todo dentro del decreto eterno de Dios. Entonces, así como el decreto eterno de Dios determinaba las cosas que habrían de pasar, la providencia de Dios, unida a ese decreto, estaba abasteciendo las cosas que tú necesitas para poder cumplir esa voluntad soberana de Dios. Les invito a abrir sus Biblias, sus aplicaciones, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 28. Vamos a ver un verso que es 8:28, que es complejo. Para los que le han dado like a la página de la Iglesia Comunidad Reformada Gracia Urbana, hace algunas semanas me tocó a mí precisamente hablar acerca de Romanos capítulo 8. Les invito a poder verlo, Romanos 8 de 28 en adelante. Nos tomamos todo un sermón para poder hablar de estos versículos en nuestra serie de Romanos. Así que les invito a poder ver ese video, porque no va a haber tiempo para ampliar tanto en esta noche. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor, Romanos 8:28? Yo lo leo, pero hasta cuánto. Solo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Para los que aman a Dios, como dice en la versión Valera, todas las cosas les
¿Sí? Todas las cosas buenas, todas las cosas malas, o absolutamente todas las cosas. Como dijera uno de los chistes más graciosos del pastor Sujei Michelet. Y cuando me preguntan, pastor, ¿qué significa todos? Yo le respondo, todos. Nadie se ríe, obviamente. Igual nadie se ríe con Sujei. Pero es precisamente lo que significa ese versículo. Todas las cosas, sean buenas a nuestros ojos, sean malas a nuestros ojos, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué dice en el verso siguiente? Porque a los que antes conoció, entramos a este terreno del conocimiento previo de Dios, ¿sí? De la presencia de Dios. A los que antes conoció, ¿qué dice? A estos predestinó. ¿Para qué? ¿Los predestinó para que hicieran lo que ellos quisieran? No, con un propósito. Nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo mismo que dice en Efesios capítulo 1. Para eso es la predestinación, ¿no? Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. En ese verso, hermanos, vemos la obra de providencia completa de Dios. No solamente te ha conocido y te ha dejado a tu libertad, sino que Él en su providencia se encarga de que tú seas el elegido, seas llamado, seas justificado y seas glorificado juntamente con Cristo. Nuevamente les invito a poder ver ese video para poder ampliar más acerca de este tema, acerca de la elección en sufrimiento, para que suframos juntamente con Cristo, para que seamos justificados en Cristo y para que seamos glorificados así como Cristo fue glorificado después de su resurrección. Sin embargo, para hablar acerca de la providencia, hermanos, si tú lees estos versículos, te debe dar una tranquilidad sabiendo de que el Señor ya ha provisto de las cosas necesarias para que tú llegues hasta el final. Estás en sus manos, de la cual nadie te puede arrebatar, si es que en verdad has creído. Amén. Vamos a ver algunos otros versículos, ¿sí? Para poder ver más acerca de este tema. Quiero, hermanos, yo voy a mencionar versículos y quiero que alguien me diga yo o amén, para saber que esa persona va a leer el versículo que le voy a dar y continúo con los demás. Génesis 45, versos del 5 al 8. ¿No se peleen? Ya, George. Génesis 45, del 5 al 8. Salmos 103, 19. ¿Qué fue? Ya, el pastor. ¿Salmo qué? 103, 19. Daniel 4, 35. No se peleen. 4, 35. Ya, Edwin. Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Ya, Bruno. Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. Hermano Hipólito. Romanos 11, 36. Hermana. Colosenses 1, 17. Mateo 10, 29. Sí. Ya, Colosenses 1, 17. Gerson, que se quedó con las ganas de ese rato. Ya. Empezamos con Génesis 45, versos del 5 al 8. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida
por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José, el 11º hijo varón de Jacob, el querido de su padre, fue vendido por sus hermanos que le tenían celos. Una caravana de ismaelitas se lo lleva a Egipto. Lo venden a Potifar. La esposa de Potifar lo acusa de haberlo ultrajado, es echado en la cárcel. Le interpreta el sueño al copero y al panadero de Faraón. El copero es restablecido en su cargo y después de haberle prometido de que iba a ayudar a José, se olvidó. Tiempo después, Faraón tiene un sueño, el copero recuerda su promesa, llama a José y a causa de la sabiduría de José y de la providencia de Dios es puesto como el segundo señor de todo Egipto. Luego, cuando vienen los hermanos de José, a causa de la hambruna que había en toda la tierra, ellos temieron cuando sabían de que José, su hermano, era el señor de Egipto. ¿Y qué les dice José? No tengan miedo. Es verdad, ustedes me han vendido, pero todo ese mal que ustedes me pensaron hacer, Dios fue el que lo permitió para que yo pueda estar aquí y darles vida a ustedes. Entonces, en la vida e historia de José, nosotros podemos encontrar la providencia de Dios, que usó todas las circunstancias de sufrimiento de José para preservar la vida, y no solamente para preservar la vida de ese pequeño pueblo que ingresaba, sino para cumplir una promesa previa que le había hecho a Abraham, cuando al término del pacto que hizo con él le dijo que por cierto que tu descendencia será esclavo en tierra ajena por 400 años. Y así empieza el cumplimiento de esa promesa, haciendo entrar al pueblo de Egipto, que luego de reproducirse en gran manera dentro de Egipto fue esclavo. Y ya saben que luego viene Moisés. Entonces vemos que todos esos actos fueron parte de la providencia de Dios, que ya sabía lo que había de pasar. Hermanito, sé que la providencia, por más que sea malo, pero lo hace bien. Así es, porque es malo, es como todos los que nosotros usamos lentes, ¿sí? Sobre todo los que tenemos el problema de que vemos de cerca pero no vemos de lejos, necesitamos gafas para poder ver más lejos. De igual manera, todas las personas absolutamente somos cortos de vista ante lo que Dios hace, porque nos parece que es malo. Sin embargo, Dios lo está utilizando para nuestro bienestar. Amén. Vamos a ver los otros versículos. Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Amén. Su reino domina sobre todo. Puede aparecer un Satanás en medio de la tentación de Jesús y decirle: si tú me adoras postrado, yo te daré todos los reinos de esta tierra porque a mí han sido dadas. Sin embargo, Dios declara en su palabra de que es Él el que gobierna desde arriba. Cuando dice que gobierna desde arriba, puede ser alguien que aparezca y me diga: pero la tierra es redonda, entonces está arriba y abajo al mismo tiempo. Sin embargo, lo que quiere decir con que su reino, su trono está en el cielo, es que tiene un dominio absoluto de todas las esferas del municipio. Sí, más adelante vemos cuando David inclusive comienza a decir cosas como: ¿de dónde me voy a esconder de tu presencia? Si me fuera hasta el fondo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo más oscuro, para ti resplandece como la luz del mediodía.
Entonces vemos cómo es que Dios tiene un dominio absoluto sobre todo. Amén. Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Puedes leer el subtítulo de ese capítulo? Vamos a avergonzarnos en esta noche. El celular tiene eso. Por eso les recomiendo que descarguen la Biblia de New Life, que les permite tener un montón de versiones, hasta las católicas. La locura. Más adelante. Miren, nuevamente, vamos a avergonzarnos en esta noche. El capítulo se llama La locura de Nabucodonosor. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Nabucodonosor, que tiene a veces una teología mejor que la de muchos cristianos. Nabucodonosor declarando, él hace como quiere en todos los reinos de esta tierra. Él hace como él quiere. No hay nadie que le pueda detener y le diga, oye, ¿qué haces? Él hace como él ya ha determinado. Amén. Así es. Hechos capítulo 17, verso 26. Hechos 17, 26. ¿Quién le tocaba? 26, ¿no? 26. 17, 26. A no ser que me haya equivocado. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Determinó qué? Determinó sus periodos. ¿Recuerdan en la creación de Génesis? Y colocó a la lumbrera mayor y a la lumbrera menor para que administraran los días, semanas, las estaciones. Dios ya había determinado cómo iban a pasar todas nuestras estaciones. No solamente crea y lo deja así nada más, sino que Él se encarga de abastecer todo lo necesario para el cumplimiento. Mateo capítulo 10, verso 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo esto, ni uno de ellos queda tierra sin recortar. Amén. Ahora, Jesús hablando ya directamente acerca de su providencia. ¿Sí? ¿No se venden acaso dos pajarillos por un cuarto? Pero aún ni siquiera uno de esos pajarillos que para ustedes prácticamente no valen nada, no va a caer muerto si Dios no lo ha determinado así. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén. Y esa es parte de su providencia. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria de los siglos. No tengo nada que agregar. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Cuando dice subsisten, no quiere decir de que algo así como que estamos en extrema pobreza, ¿no? Intentando subsistir, dice. No, sino que ya lo aplicamos en términos filosóficos. Subsistir viene a decir de que estamos aquí todavía porque estamos en Él, en su control. No porque seamos panteístas y digamos Dios es el universo es Dios, sino porque sabemos de que es Dios mismo el que sostiene toda la creación. Entonces, no creemos bajo ninguna circunstancia de que tengamos un Dios ajeno a las cosas que pasan en este planeta. Amén. Ese precisamente es
de lo que trata la providencia divina. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en red? No creo. ¿Karencina, alguna pregunta? Dijo que iba a ver la transmisión. Ismael, Amelia, Carito, Carito, ¿alguna pregunta? Gustavo Mantilla, Gerson Casana, cheque. Gerson que está comprobando que suena bien. Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a empezar el último punto, que es uno de los más interesantes, que es acerca de los milagros de Dios. Como le dije, como les decía al inicio, Clarísimo, dice Karencita. Como les decía al inicio, esta clase solamente correspondía creación y milagros. Pero si hacemos milagros a solas, no habría un fundamento genuino si no habláramos de la providencia de Dios. Entonces, como ya hablamos de la providencia de Dios, ahora sí vamos a poder entender a qué nos referimos cuando decimos los milagros. ¿Tienen alguna definición de qué es un milagro? Lo que hayan escuchado, no necesariamente tiene que ser la que voy a decir acá, ¿no? Sino algo que ustedes hayan escuchado de qué es un milagro. Lo que hace la Rosa de Guadalupe. Entonces creo que la actividad de Dios para poder curar personas. Digamos que son tipos de milagros, pero no exactamente la definición. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Algo fuera del ordinario. Algo fuera del ordinario. ¿Qué más? ¿Ah? Saludos, Patrick. Bien, yo tengo acá algunas definiciones. Tengo algunas definiciones y ustedes me van a decir si las han escuchado o no. Tengo una, por ejemplo, que dice: es una intervención directa de Dios en el mundo. ¿Han escuchado esa definición? ¿Sí? ¿Intervención cómo? Es una intervención directa de Dios en el mundo. Sí, creo que sí. Cuando dice viene por milagros de Dios, no sabéis. O sea, es algo así como que Dios puso su dedo así y hizo ese milagro. Si nosotros creyéramos en esa frase, estaríamos diciendo de que es un Dios ajeno a las cosas que pasan en este mundo. Porque yo personalmente considero bíblicamente de que Dios interviene directamente siempre. Siempre. Entonces, si yo digo que un milagro es una intervención directa de Dios en este mundo, estaría creyendo como un deísta. Estaría corrigiendo, ¿ah? Sí. El de la corrección va a estar más acá, más adelante. Hermanito, por eso usted lo la providencia. Exacto. No, yo ya te he hecho. Yo sabía que vos Exacto. Exacto. Yo sé que esta noche se van a ir ustedes tranquilamente a casa sabiendo de que Dios ha determinado todas las cosas. Eso no quita las preocupaciones a veces, ¿sí? El Señor nos manda a no preocuparnos, pero naturalmente siempre nos preocupamos. Así que tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Pero siempre hay una preocupación. No creo que nosotros nos vayamos contentos cuando nos despiden de un trabajo. ¿No? Estás despedido. Tú llegas a tu casa y le dices a tu esposa: amor, me despidieron. Y tu esposa te responde: gloria a Dios. No, lo más probable es que si eres un cristiano genuino, te pones a orar con tu esposa llorando para que el Señor te ayude porque te has quedado sin trabajo
pero entiendes que esa es parte también de la voluntad de Dios. Amén. Sabes que es parte de la voluntad de Dios. Y ahora, ya que el pastor dijo que la semana pasada todos los que vinieron a la clase salieron supras, yo les voy a decir algunas frasecitas que demuestran que el supralapsarismo está en el corazón de todas las personas. Cuando un familiar fallece y alguien que ni siquiera es cristiano te dice, el Señor lo ha querido así. ¿Ven? Está dentro del corazón de las personas. Subconscientemente. Así es. Así es. Y algunos que no son tan cristianizados e intentan dejar a Dios de lado te dicen, tal persona ha muerto, ya le tocaba. Hasta incluso utilizan una palabra subjetiva para reemplazar a Dios como así lo quiso el destino, como si el destino fuera un Dios que se llama destino, y O el accionó para que esa persona se muera. karma, sí, el karma. ¿No? Entonces, ven que dentro del corazón del ser humano está el hecho de que ya han determinado las cosas. No te salen con Job y dicen, el Señor ha determinado el número de mis días y nadie se puede escapar ni siquiera un mes. No te van a salir con Job, pero sí te dicen inconscientemente, Dios lo quiso así. A pesar de que tú le digas, ¿tú crees que Dios ha determinado todas las cosas? No, yo no estoy diciendo eso, te van a decir. Pero la frase la dicen en ese tipo de momentos. ¿Sí? Cuando pasa algún problema, te dicen, por algo ha de ser. No hay mal que por bien no venga. Frases seculares, ¿no? Aquellos saben que en el fondo de su conciencia lo ven caos. Por eso dicen, mira, por algo. O sea que algo que ha determinado. No dicen, por nada ha de ser, por algo ha de ser. Todo no es casualidad, esto es causalidad. Y esa causa es Dios. Eso tiene que ser. Así es. ¿Hay algún economista entre los presentes? ¿Solo yo? ¿Dice solo yo? Ok. Dentro de la carrera de economía nos enseñan acerca del poder del mercado. Y utilizan una frase de Adam Smith diciendo de que hay una mano invisible que regula el mercado y lo vuelve a la estabilidad. Sin embargo, los economistas ateos te dicen que esa mano invisible es el mismo mercado, que en su interacción entre oferta y demanda regula todo hasta llegar a la estabilidad. Sin embargo, quieren ocultar el hecho de que Adam Smith, como protestante, para los que no sabían que era protestante, Adam Smith, como cristiano, sabía que esa mano invisible era Dios. Dios, la mano invisible que regresa todo a la estabilidad. Hasta los economistas son supras. Una actividad más directa de Dios en el mundo, dice otra definición de milagros. O sea, Dios no actúa directamente, siempre usa medios, pero esta vez ya es más directo. Es lo mismo que lo anterior. Otro, Dios obrando en el mundo sin el uso de medios para producir los resultados que desea. Lo que me decía Edwin hace rato. Como que Dios interviniendo directamente para arreglar las cosas. Otra falsedad. De hecho, si ustedes ven todos los milagros que están descritos en la Biblia, siempre ha usado medios. Siempre. Cuando multiplicó los panes, ¿no habían panes? Había. Si los hizo igualitos los demás a los que habían, no lo sé. Pero habían panes. Cuando sanaba a los enfermos, ¿no había un enfermo? ¿O es que de la nada parecía un sano? Había un enfermo que fue sanado. Y tiene una explicación. Porque algunos pueden decir, como otra de las frases, es un hecho imposible de explicar por causas naturales.
Y esto inclusive entre cristianos, diciéndote, si pudieras explicarlo, entonces no sería un milagro. Pero sí puedo explicarlo, sí puedo. Simplemente puedo decir, por ejemplo, la mujer que estaba encorvada así durante mucho tiempo. No soy médico, así que no le voy a dar términos médicos, pero les puedo decir, tenía algún problema de la columna, un problema lumbares, que luego con el poder de Jesucristo fue restablecido a la normalidad. Entonces, sí tengo una explicación, ¿ves? Fue Jesucristo. Que puedo decir que con terapia no se puede mejorar es otra cosa, pero tiene una explicación. Y esa explicación siempre tiene que redundar en el poder de Dios. Si tú dices que un milagro simplemente no se puede explicar, lo que estás queriendo insinuar es que no crees en un Dios que hace los milagros. Porque no se puede decir una frase a secas de decir, es que el milagro no se puede explicar, pues. No, que no crees entonces en Dios. Sí puede explicar. Que no puede entender eso. Manito, esa persona piensa en la acción de repente, ¿no? Sí. En la acción. Más adelante vamos a definirlo un poquito así. Otra frase dice, Dios actuando en forma contraria a las leyes de la naturaleza. Y es algo curioso que podríamos inclusive llegar a pensarlo como correcto, ya que existe una historia en el orfanato de George Müller. ¿Cómo se llama el lugar? Bristol. En Bristol, en Inglaterra, hacía en esa zona y en ese tiempo bastante frío. De manera de que para que los niños estén calientes, ellos tenían, ¿cómo se le llama esto? Calderos. Entonces, uno de esos calderos se malogró. Y Müller, como una persona de bastante fe, oró al Señor y la temperatura no bajó. Y vemos que con los otros calderos fue suficiente para abastecer. No es que Dios esté haciendo algo contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo de que hay algo que determina las cosas llamadas ley de la naturaleza y Dios es ajeno a eso. O sea, nuevamente el mismo concepto deísta de hace rato. Dios es ajeno a las cosas, ¿no? Las leyes de la naturaleza son los que determinan todas las cosas. ¿Ya? Pero como hay un creyente piadoso que está pidiendo ayuda, entonces Dios viene como Superman y interviene, sí, con sus ojos así de rayos láser y calienta el caldero para que no haya frío. Algo así comienzan a ver a Dios. Pero no hay leyes que determinen a Dios, sino es Dios el que ha determinado las leyes. Entonces Dios hace y deshace. Porque justo cuando empezó mi iglesia, Pastor dijo lo mismo, ¿no? Que Dios había roto la ley de la naturaleza. Y yo para ese tiempo, jovencito, ¿ok? Incluso él usó bueno, pero utilizó el ejemplo de Elías, creo, cuando hace flotar cuando hace que se usa la madera y el hacha flote, cuando es imposible que el hierro flote. Que puso ese ejemplo como diciendo, ¿cómo es Dios, no? Rompe las leyes de la naturaleza y él, ahora entendiendo, claro, él es soberano sobre todo porque estaría contradiciéndose él mismo. No puede romper leyes que él mismo ha determinado, sino que él usa lo que quiere como le plaza. Claro, porque él es soberano. Claro. Es lo mismo que cuando decimos, no, Dios no puede elegir porque es injusto. Claro, o sea, no es que la justicia esté determinado como algo que encuadra a Dios, sino es que la justicia siempre, lo que hace Dios siempre va a ser justo porque Él es la esencia de la justicia. De igual manera, en este caso, no es que Dios tenga leyes de la naturaleza que lo encuadren a Él y Él rompa. No, sino que Dios hace como Él le place, porque Él es el soberano. Él es el soberano. Entonces vamos a dar una definición que, hermanos, esta definición, para ser honestos, es un poquito larga. Es un poquito larga, pero vale la pena.
Vamos a ver bíblicamente qué es un milagro. Un milagro es una manera menos común de Dios. Ya. Es una manera menos común del obrar de Dios. Vamos a ponerlo así. Es una manera menos común del obrar de Dios y que lo hace así para despertar sorpresa, el asombro o la admiración de las personas. De tal manera que Dios da testimonio de sí mismo. Eso es un milagro. La plaga de Egipto. Todo eso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña como milagros? De hecho, en la Biblia hay un montón de milagros, pero no todos ellos utilizan el término milagro. Hay tres expresiones principales en la Biblia que se entienden como milagro. El primero, del griego semeión, es señales, ¿sí? Señales. El segundo, del griego teras, que son maravillas. Y el tercero, del griego dunamis, que es lo que nosotros traducimos como milagros, que es, en la Biblia, se presenta mucho como la palabra prodigios. Y esas tres palabras, señales, maravillas y prodigios, a pesar de que no es lo mismo, no en todas las circunstancias es lo mismo, a veces sí se presentan como lo mismo, esas tres llaman a la admiración de personas. Llaman a que las personas se sorprendan cuando estas cosas ocurren. Porque yo podría ser más escéptico para estas cosas, como un cesacionista, y diría, por ejemplo, no, pero en realidad toda nuestra vida es milagro. Desde que lata tu corazón es un milagro. Entonces yo le voy a decir, así es. ¿Tú te sorprendes porque tu corazón late? No. El de tu costado se va a sorprender si deja de latir. Pero nadie se sorprende porque su corazón late, o porque su mano se mueve, o porque pueda ver. Nadie se sorprende de esas cosas. Entonces eso no es un milagro. Es parte de la providencia de Dios, es parte de la creación, del sistema de la creación de Dios, pero no es un milagro. Porque los milagros despiertan sorpresa, despiertan asombro. ¿Y a quién glorifican los milagros? Siempre deben glorificar a Dios. Vamos a ver. Éxodo 7:3. Por favor, vamos manos a las Biblias y las aplicaciones. Ya, les dicto nuevamente, ya como hace rato. Ya, Denis. Éxodo 7:3. Deuteronomio 6:22. Ya, pastor. Salmo 135:9. Hermano Hipólito. Romanos 15:19. Él. Hechos 2:22. ¿Quién? Salmo 135. 9. Ya. 6:22. Ya, Romanos 15:19 era Eddie, ¿no? Ya, Hechos 2:22. Javier. Segunda de Corintios 12:12. Gerson. Hebreos 2:4. Smith. Salmos 136:4. Es para todos, ¿no? Salmos 136:4. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Katy. Ya, Katy. Salmos 72:18. ¿Bruno? Ya, Bruno. Éxodo 15:11. Ya, Mavi. Voluntariamente es ofrecida. 15 qué? 11. Empezamos con el primero, Éxodo 7:3. Y yo endulzaré el corazón de
maravillas. Eso precisamente lo hemos tratado hace 2 domingos, ¿no? Cuando hablamos acerca de Romanos capítulo 9. También les sugiero que vuelvan a ver ese video de Romanos 9. Vemos cómo Faraón fue elegido, ¿no? Según lo que dice Romanos, fue elegido Faraón para la dieta. Faraón fue elegido para que a través de él Dios mostrara su inmenso poder y fuera glorificado, ¿no? Y aquí en Éxodo 7:3 nos dice cómo es que fue elegido. Yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué más dice? Denny, ¿puedes leer otra vez? Dice, y yo endulceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Mis señales y mis maravillas. Y Dios hizo milagros. Pero ahora fíjense que la mayoría de veces que en el Antiguo Testamento Dios ha hecho milagros ha sido ejecutando juicios. En primera instancia. La mayoría de veces ha sido ejecutando juicios. En esta ocasión le mandó 10 plagas a Egipto. Tanto así que cuando terminaron de pasar por el desierto y llegaron a la tierra de Jericó, cuando fueron los espías y hablaron con Rahab, ¿qué les dijo? Aquí toda la gente tiembla, porque sabe que ustedes han venido de la mano de un Dios poderoso. Eso fue lo que buscaba el Señor cuando hizo esos milagros. Que su nombre sea exaltado y eso les sirviera como señales. ¿Qué es una señal? Algo que te dirige a otra cosa, ¿no? En este caso, las señales que fueron las plagas en Egipto. ¿Y qué significaba? Que Dios es poderoso. Porque hay comentaristas que dicen que cada plaga implica la derrota de uno de los dioses egipcios, que eran los más poderosos de toda la zona. Entonces las demás poblaciones dijeron, ¿quién ha derrotado a Ra, a Isis? El dios de los hebreos. Entonces todo es temblado. Considerando que mucho más adelante, ya cuando Dios les habla a los profetas, había algunas profecías que decían, los egipcios son hombres y no dioses, ¿no? Porque toda la tierra del mundo antiguo consideraba a los egipcios como descendientes de los dioses, ¿no? Entonces vemos precisamente eso. Ahora, la ejecución en sí misma eran las maravillas, ¿sí? Entonces vemos cómo estas dos palabras están juntas, señales y maravillas, pero la señal significa que esto señala el poder de Dios y la ejecución en sí eran las maravillas. ¿Sí? Vamos entendiendo. Deuteronomio 6:22. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Hermanos, quisiera que prestemos bastante atención a este versículo porque es bastante importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos crecido creyendo de que una persona puede poseer el don de hacer milagros y hacer sanidades y que él lo puede ejercer conforme a su fe? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchos evangélicos se confunden y creen esto. Inclusive yo recuerdo de una cantante que, bueno, ahorita ya debe estar mayor, pero cuando era niña grababa así canciones y en una de sus canciones muy inocente decía, yo quisiera tener el poder de los milagros para sanar a todos los hombres, decía así. Muy inocente la canción, pero equivocada. Vemos que Moisés fue el que con su vara, ¡pum!, se abrió el mar. Golpea el río, se convierte en sangre. Golpea el polvo, se levantan los piojos. Golpea la peña, sale agua. Entonces, ¿ustedes qué podrían decir? ¡Wow! ¡Qué poderoso que es Moisés! ¿No? Y eso fue precisamente uno de los errores que tuvieron los del pueblo de Israel, de creer de que Moisés era el que tenía el poder, era el hombre de Dios.
Y aún en la actualidad creemos eso, de que hay una persona en particular que puede hacer los milagros. Inclusive hay canciones, coros de hace unas décadas que dicen, por ejemplo, acerca de los milagros de la sombra de Pedro, y en su letra dice, no era Pedro, era el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que en su teología los que cantan ese tipo de coros creen que el hombre es el que posee el don, dentro de su corazón, por medio de la letra de estas canciones, te das cuenta de que entienden que no es el hombre el que tiene el poder, sino Dios. Y Moisés en este capítulo lo dice, en este versículo que hemos leído de Deuteronomio 6:22. ¿Quién es el que hizo delante de ustedes todos esos prodigios? Señor. Fue el Señor. No dijo, ¿acaso no les he enseñado con todos mis brazos los milagros? Hasta la piedra le he tirado un barazo y ha salido agua. No dijo eso, sino que dijo, ese Señor el que ha hecho todos estos prodigios delante de ustedes. Y dice temibles señales. Temibles señales encima. Terrible. Recuerden ese episodio cuando el Señor les está dando los mandamientos y los judíos, los israelitas dijeron, oye Moisés, mejor tú habla con él porque esto es demasiado para soportarlo. Eso es lo que quería el Señor precisamente a través de esos prodigios. De que le temieran y entendieran de que Él es el Dios Todopoderoso. Y esta es la esencia de los milagros precisamente. Que la gente quede cautivada del poder soberano que Dios tiene sobre todas las cosas. No es para que veamos, wow, no, tengo una enfermedad y voy a buscar porque me han dicho que tal hermano sana. Si fuera brujo, sí, no. Más parece que fue chamanes. No. Él tiene el poder. Yo inclusive tenía una amiga con la que ya he perdido comunicación hace tiempo. Más o menos por el 2010 me acuerdo que ella decía, ay, me duele la cabeza, otra vez el demonio me está atacando, voy a ir a mi profeta para que ore por mí, decía. Y otra amiga, porque estábamos tres en medio de esa incómoda conversación, la otra amiga me decía, oye, pero tú también eres evangélico, ¿por qué no oras por ella? Yo decía, no, yo no quiero orar por ella. Pero ella tenía más entendimiento todavía, porque sabe que cualquiera podría orar por ella porque es el Señor el que hace el milagro. Pero vemos de que la amiga A quería los profetas. Sano. Cuando comienzan a endosar al hombre, porque ¿quién hace el milagro? El milagro lo puede coger por el medio de usted, yo le puedo por medio de usted. Recuerden que si Dios quiere hacer un milagro, puede utilizar hasta un burro. Así es. Vemos a la asna de Balaam hablándole, ¿no? Es un milagro, es una señal. O sea que no hay personas especiales que Dios se pueda poner para hacer un milagro. Si ciertamente Dios puede utilizar a las personas, siempre va a ser Dios el que lo determine. Sí. Uno seleccionado. Porque ustedes pueden ver eso, ¿no? De que ocasionalmente sí hay alguna persona que ora y se sana, y repetitivamente. Nosotros somos continuacionistas, no vamos a negar los milagros, nosotros creemos en los milagros. Y podemos... Exacto. Ahora, pero no significa que esa persona pueda sanar a libre disposición a las personas, ¿no? Sino que es Dios el que determina el momento en el que va a ejecutar esa sanidad. Vamos a ver otro, Salmo 135:9, ¿a quién le tocaba? Envío señales y prodigios en medio de ti, contra Faraón y contra todos sus siervos. Amén. Haciendo una recopilación el salmista de lo que ya habíamos leído de Éxodo. Romanos 15:19. Con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Amén. Pregunta. Yo he escuchado esto bastante. Algunos muy sinceramente dicen, ¿no crees en los milagros? ¿No crees que Dios puede hacer lo mismo que hizo en Pentecostés? ¿Acaso no crees que Dios no es el mismo de ayer, hoy y siempre? Y yo le digo, puedo decir, sí, creo que Dios es el mismo. Y siempre va a ser el mismo. Entonces te dicen, pero ¿has visto en el libro de los Hechos cómo hacían esos milagros y por qué no se hacen así? Creo que si estuviera presente el Señor en carne y hueso, le diría, por la dureza de vuestros corazones, no hay hueso en este momento. Pero algo que sí debemos decirles, ciertamente, partiendo desde el punto de la teología bíblica, es que todos los milagros abruptos que habían en medio de los primeros discípulos era un reflejo para que el pueblo de ese tiempo entendiera que el Dios que estaba con los cristianos es el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto. Eso es el reflejo de por qué habían tantos milagros que ahora no hay. Porque era necesario que entendieran que estábamos hablando del mismo Dios. ¿Sí? Ahora ustedes se darán cuenta que a pesar de que entre el pueblo cristiano sí debería haber prodigios de misericordia de parte de Dios, no es tan necesario, ya que era necesario, realmente necesario, en medio de un pueblo pagano, porque pueden ser judíos y tener la ley, pero eran paganos, para que entendieran de que es el mismo Dios. Por eso, mira, yo he leído libros de misioneros y tú ves, por ejemplo, en Marruecos o en países como Irán, donde hay algunos testimonios de milagros así, pero bastante señales y prodigios, ¿no? O sea, bastante evidentes que no se darían en países de cultura occidental como nosotros, porque Dios le quiere mostrar a esas personas que no tienen ninguna idea de quién es el verdadero Dios, de que Él está ahí, que Él es el poderoso, y trae conversiones. Nosotros los misioneros reportan conversiones, pero en realidad cosa que acá no se necesita porque ya no tienen ni siquiera una hoja de la Biblia. Entonces yo veo que el Señor en su soberana voluntad, Él sabe dónde operar así. Acá nosotros más bien seremos juzgados si no utilizamos la palabra que es el poder de Dios para la salvación y no los milagros, ¿no? Para sorprender a la gente. Así es. Hoy sí se realizan milagros. Amén. Conforme a la voluntad de Dios. El milagro, o sea, Dios puede valerse de cualquier cristiano para hacer milagros, como también Él lo puede hacer directo. Dios podría hacerlo directamente, sí. Pero si Él hiciera directamente sin intervención de ningún creyente, probablemente no tendríamos registro de ese suceso. ¿No? Y el milagro de la descomunión del carro, se le había adelantado una espina. Ya no tenía 2, 3, 4 meses. Y como es cristiana, se iba a la iglesia, y pedía que salió para que lo saque eso, porque iba a hacer intervención quirúrgica. Pero dice que en una oración fuerte, ella se sintió que entraba un mar, pero de leche. Y entonces cuando dice que le llamó, entonces, y que cuantas veces había tosido, salió. Hijo, me dice, salió mi mano el hueso, ¿de dónde lo salió? Entonces, cuando me cuentan eso, digo, vamos justo a hablar de ese punto un poquito después, ¿sí? Hermano. Lo voy a dejar así en pausa para al final, que iba justo a concluir con esto, ¿sí? Lo vamos a dejar un poquito, hermano, hasta el final. Ya falta un versículo nada más, porque ya también ya estamos terminando el tiempo. Romanos 15, 19. ¿Quién le tocaba? No, hemos leído. Romanos 15, 19. Ah, sí, no. Salmos hemos leído. Romanos 15, 19. Yo he leído. Ah, tenía razón. Hechos 2, 22. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Ah, 2. 2. No, Ese es hebreo. Ah, perdón.
Amén. Nuevamente, ¿recuerdan cuando se acerca Nicodemo a Jesús y le dice: Maestro, yo sé que tú has venido de parte de Dios, porque nadie hace todas estas señales si no viniera de parte de Dios? Nicodemo entendía que las señales vienen de parte de Dios. Y precisamente es de lo que habla Hechos 2:22. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:12. 12. Sí. Como no hay señales de parte del diablo. Señales de Espérate. Tipo el Apocalipsis. Bueno, Empieza a estar. Juan Carmino te diría: no olvidemos que el diablo también tiene sus milagros. Por ejemplo, en esos casos no hay que va a la Virgen de Oturuco y el rey y tiene no. cáncer y se sana. En Kundalini también se sana en la India, por ejemplo. Pero eso porque Vamos a dejar eso también por final, ¿ya? Es que ese tipo de respuestas es más experimental que poder darte un versículo de la Biblia donde te diga: ves, acá el diablo es un milagro. No, es un poco más experimental. Sí, avancemos porque ya estamos olvidando. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aquí vemos los tres términos juntos, ¿no? Señales, prodigios y milagros. En toda paciencia. Para mostrar que es el mismo Dios el que está obrando ahora a través de Pablo. Hebreos 2:4. Testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Nuevamente vemos este conjunto de palabras, ¿no? Vamos, Salmo 136:4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Ahora vamos a entrar en el terreno de la persona que hace las maravillas. ¿Puedes leerlo otra vez, hermana? ¿Salmos qué era? Salmo 136:4. 36. 136. Al único que hace grandes maravillas, Al único, porque para siempre es su misericordia. al único que hace grandes maravillas, ¿sí? Al único que hace milagros, verdaderos milagros. Luego hablaremos de la Rosa de Guadalupe. Salmo 72:18. 7:2. Sí. ¿Quién le tocaba? 72:18. Sí, sí. 72. 18. No hay. Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Amén. El único que hace obras portentosas, o en otros términos, el único que hace maravillas. Éxodo 15:11. Mavi. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Nosotros vamos a ver, hermanos, a través de todas las escrituras, de que la gloria absoluta se la debe de llevar Dios. Catecismo Menor de Westminster, pregunta 1. ¿Cuál es el fin principal del ser humano, del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si tú haces sanidades, recuerda que no las haces tú, las hace el Señor y la gloria es para Él. Si tú quieres llevarte algún crédito, analiza tu corazón, examínate, quizá no seas creyente. Por eso para mí me parecen falsos maestros aquellos que hacen campañas de sanidad. No todos, ahí vamos sinceros, ¿no? Pero aquel que dice, por ejemplo, campaña de sanidad y viene por ejemplo, Noche Milagro con el apóstol Juanito, sanador, se pone el mismo. Ya, entonces ese tipo se está robando la gloria del Señor, ¿no? Porque bueno fuera que dijera campaña de oración por sanidad. Ya, hay hermanos pentecostales que sé que lo hacen así. Pero hay otra gente que dice, no, campaña de sanidad con Juanito el sanador. Ya es un brujo. Sí, algo así como, ya hice una cita con el Señor, por si acaso ese día va a ser milagro. ¿No?
Noche de avivamiento. Ahora, hermanos, vamos ya a culminar. Vamos a culminar con la clase y vamos a hacer antes como un apéndice acerca de estos dos puntos que han quedado de preguntas. Primero, el hermano Hipólito dice: en este tiempo todavía pueden haber ese tipo de obras. ¿Puede Dios intervenir directamente? Sí. Ahora fíjense esto. Hay iglesias, estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de sectas, estoy hablando de iglesias, verdaderas iglesias, que en algunas de ellas creen en milagros, como nosotros, otras que no creen en milagros, y otras que creen en milagros y también creen que ellos tienen el poder para hacer los milagros. ¿Sí? Pregunta: ¿en cuál de estas tres se van a registrar más casos de milagros? En las donde lo fabrican. Donde Dios quiera. No, claro, humanamente se queda la mira lo que... En la tercera, exacto. ¿Y en cuál Sí, pues. van a haber menos o quizá ningún registro de milagros? En la que no dicen nada, no se llevan a... En las que no creen. Exacto. Que no creen. ¿Por qué? Lo que tú crees determina mucho de las cosas que vas a querer contar. ¿Por qué? Si tú de repente, qué sé yo, estás caminando por el medio de la pista y venía un carro a total velocidad y se le apagó el motor, qué sé yo, se detuvo el carro y el chofer baja del carro y dice: ¿estás bien? Sí. Y él le dice: yo no he frenado, el carro, no sé, de la nada se ha detenido. Y tú eres un escéptico y dices: bueno, se paró, pues, ¿no? Y sigues caminando. ¿Vas a decir que era un milagro? No. Pero era un milagro. Era realmente un milagro. Pero mucho de lo que crees va a determinar si vas a contar o no vas a contar que era un milagro. Ahora el hermano me dice, de la hermanita que después de mucha oración expulsó ese hueso por el que estaba atragantada, ¿era un milagro? Sí, era un milagro. Pero ella pudo decir: ay, qué bueno que tosí en ese momento. ¿No? Depende mucho de lo que tú crees. Si eres un escéptico, siempre vas a poner alguna explicación para decir que no era un milagro. Ahora, sin embargo, nosotros vamos a recordar siempre de que los milagros van a buscar siempre la gloria de Dios. Amén. Incluso los milagros particulares que Dios hace en nuestra vida y no son públicos nos llevan a adoración siempre. Ustedes, bueno, muchos saben acá cómo Dios me salvó, ¿no? Y le voy a dar mi versión actual, ya porque el doctor ya me aclaró. Dios me salvó a mí de un colapso de mi desestabilización nerviosa, ¿no? No me curó del todo, pero me salvó del colapso total. Y eso es así. Y eso no lo puedo explicar con un médico, ¿no? Simplemente así. Y es un milagro, ¿no? Sí, exacto. Ahora, como les repito, que a veces que nosotros no lo podamos entender no significa que no pueda explicarse. ¿Sí? Ahora, nuevamente les repito, pueden haber algunas situaciones en algunas iglesias de hermanos sinceros que creen que tienen el poder de hacer milagros, que van a ver que hay un registro impresionante de milagros. ¿No? Algunos, por ejemplo, dicen: sí, yo estaba con dolor de estómago, pero el Señor me sanó después de la oración. A mí me ha pasado eso porque el pelo le duele. Por ejemplo, yo una vez les conté un caso, por ejemplo, yo trabajaba en ventas y tenía, como siempre, ya tenía mi sistema nervioso desregulado, pero en ese tiempo tenía otra forma de manifestar, si era como una gastritis crónica, me venía como así ácido. Y me fui a la iglesia, pues, y vino un gringo sanador que traían de Estados Unidos. Y salía toda la gente al altar, tanta gente había que ya no había espacio para más. Y el gringo dijo: los que están en sus asientos, levanten su mano y oren, y en este momento va a haber sanidad. Y comenzó a gritar las fuerzas en inglés. Y desapareció mi gastritis. Entonces yo, como buen carismático que era en ese tiempo, dije: gloria a Dios, ¿no? Comenzaron a pasar el micro entre la gente. Yo dije: el Señor me ha sanado. Así empecé a gritar todavía. Luego salí y le dije a mis amigos: ¿sabes qué? No le voy a dar gusto al diablo, porque Dios me ha sanado. Y me fui a comer pollo broster. O sea, no, ya no sentía gastritis, no sentía nada. Pero al siguiente día, un cliente, porque yo trabajaba en ventas de consumo masivo, ¿no? Habría abierto su
negocio 3 días y el supervisor me llamó con sus ajos y cebollas a presionarme de que si se cierra ese cliente me van a descontar a mí. Así que será mejor que te averigues su paradero. Y toda esa situación de estrés, porque, o sea, el trabajo donde yo estaba era bien estresante, hizo que vuelva. Volvió de no, o sea, no había sanado, prácticamente me había somatizado nada más, ¿ves? Eso sí no fue un milagro. Le van a decir, eso es su falta de fe. Sí, flaqueaste, retrocediste. Y yo mismo, está, hermano, ¿sabes qué pensé yo? ¿Sabes qué pensé yo? Que por mi ira, porque el cliente era mi pecado y Dios me había castigado devolviéndome. Era pecado oculto. Sí, ya. Entonces ustedes van a poder ver eso, ¿no? De que aquellas iglesias en las que creen que tienes el poder de hacer milagros, se van a registrar un montón de milagros que en realidad son falsos. La mayoría. En el tipo de iglesias como nosotros que creemos de que el Señor hace milagros, pero ¿cuándo? Cuando Él quiere, donde Él quiere, con las personas que Él quiere, en las situaciones que Él determine, vamos a poder ver milagros. Pero vamos a entender que son realmente milagros. Y todos los milagros deben llevar a la gloria de Dios. Amén. Y a nuestra humillación como personas incapaces siquiera de cuidarnos a nosotros mismos. Amén. Ahora, respecto a de que si el diablo hace o no hace milagros, sucede exactamente lo mismo, pero en contrapartida. Aquellas personas que están dedicadas precisamente al ocultismo y a este tipo de prácticas, la Biblia no rechaza el hecho de que haya brujería. Pero ustedes se van a dar cuenta precisamente que en las regiones de todo el planeta donde hay más prácticas de espiritismo, hay más manifestaciones demoníacas. ¿Sí? Aquí mismo en Perú, en la selva, en zonas de la serranía, ¿no? En Huancabamba. Sí. Ahora la pregunta es, creo que la pregunta realmente de importancia en esta noche sería, ¿la brujería podría afectar a un cristiano? Absolutamente no. Ahora, que sí pueda molestarte de todas maneras el ambiente, porque no somos ajenos al ambiente, sí es posible. Sí, es un cristiano verdadero también. Eso, bueno, nosotros diríamos si es cristiano en realidad, ¿no? Porque si es nacido de nuevo. Si es nacido de nuevo. Porque yo recuerdo cuando era adolescente, cuando era flaco, junto a mi casa había una panadería. Y esa panadería se fue a la quiebra, literalmente se fue a la quiebra, y una señora compró la maquinaria y bueno, no voy a entrar en datos personales, pero comenzó a llevar a, no sé si era un brujo o era una bruja porque su voz era media extraña, pero tenían lo que le llaman mesa, ¿no? Y en su patio, y colindaba con mi habitación. Y en ese tiempo no teníamos techo de material noble, era de ternil, así que escuchaba todo lo que había al lado. Fue terrible. No pude dormir esa noche, de hecho no pude dormir en varias noches. Porque no, en este caso no voy a decir que me atacó a mí la hechicería, no, pero el ambiente es pesado. Y ustedes lo van a vivir en algún momento. Cuando se vayan de visita a algún familiar que viva por Chepén y en la noche no puedan dormir, o escuchan que salen los cajones, y ustedes digan, oye, ¿qué está pasando acá? No, sí, siempre nos vienen a visitar, ya están acostumbrados, ¿no? Pero van a ver de que eso es real. Pero más real que eso es nuestro Dios. Y el Espíritu que mora en nosotros es Dios mismo. Como dice Alex, es mayor, porque es Dios mismo. Así que si nosotros tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, por eso mismo, cuando hicimos también la clase de Romanos,
8. Luego de que Pablo comienza a decir que a los que antes conoció, los predestinó, lo que predestinó también los llamó, lo que llamó también justificó, lo que justificó glorificó, termina diciendo, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hermanos, vamos a orar para ya dar por terminada esta clase. Y creo que sería bueno dejar claro, ¿no?, que los milagros que se hagan, de repente que Dios te use para hacer un milagro o que el milagro sea hecho en ti, no determina la salvación. Jesús nació, Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno se arrepintió. Claro, por ejemplo. Amén. Es verdad, los milagros no son determinantes para la salvación. Por eso es de que no hay pasajes en las Escrituras que te demanden probar tu fe por medio de tus milagros, pero sí debes probar tu fe por medio de tus obras. ¿Y estas obras qué son? Son el reflejo de lo que Gálatas llama el fruto del Espíritu Santo. Así que, a pesar de que los milagros puedan ser buenos para las personas en las que es ejecutado, lo que va a determinar más bien si eres creyente o no es cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. Ahora, ojo, no vayan a irse desanimados diciendo, ay, yo no tengo ningún fruto. No, sino de que el fruto es el mismo, es uno solo, que se manifiesta de varias maneras, tenemos 9 escritas en Gálatas, y de que se manifiestan ocasionalmente de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? Si tienes un problema, no denotas felicidad, pero tienes paciencia. ¿No? Tienes paciencia. Si ves que alguien está pasando por necesidad, tú no te ríes en su cara, ay, qué alegría que esté pasando, no, sino que se denota por medio de la bondad y la misericordia que puedas tener hacia esa persona, ¿no? Entonces es un fruto con muchos atributos, ¿sí? Pero que tarde o temprano en alguno de ellos vas a fallar. Así que tu falla no te debe hacer pensar de que ya perdiste tu salvación o que no eres creyente, sino más bien, 1, humillarte, recordar de que nunca vas a llegar al estándar de Dios y de que dependes completamente de Él. 2, estar agradecido de que tu salvación es por medio de la obra de Cristo en la cruz y de que eres salvo por medio de Él. ¿Hermana? Una pregunta. Habías dicho hace rato de que, por ejemplo, que Dios puede hacer milagros mediante cualquier persona, ¿no?, que le plazca en cualquier momento, ¿no? Y lo que quería decir, por ejemplo, o sea, una persona quizás no cristiana, si a Dios le place, puede hacer un milagro, porque por ejemplo en 1 Corintios dice, les haré manifestado los dones, ¿no?, mediante el Espíritu, que son de sanidad, de sabiduría y todo eso. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre, y yo les declaré, nunca los conocí. Judas también echaba demonios. Y era hijo de perdición. La razón la pregunta es porque, por ejemplo, una vez vino un pastor, supongamos, viene y tiene supuestamente el don de sanidad y puede sanar a otro cristiano, ¿no? Y entonces se supone que esa persona, o todos pensamos que Dios le ha dado ese don de sanidad. Por eso que Jesús fue bien claro diciendo, por sus frutos los conoceréis. Y si Él agarra y te dice, ves, mira mis milagros, mira, esos son mis frutos, es falso. El plano es falso. Tienes que ver, para empezar, si su teología, cuando Él enseña, es consistente con la palabra de Dios o no. Si su predicación se enfoca en Él y en lo que hace, y ya vimos que los milagros deben dar la gloria a Dios. Si se jacta de Él mismo y de su capacidad, no es cristiano, porque lo que está haciendo más bien es simplemente campañas para Él. Y otra pregunta, por ejemplo, cuando un pastor, ¿no?, que le ha dado el don de sanidad, para hacer eso, por ejemplo, no puede venir así de la nada y decir ya te sano y en ese momento, no, o sea, tiene que tener primero una relación o entrar en oración primero para
Como, así de la nada mira, puede como le dije cambiar. hace un momento, nosotros estamos seguros de que Dios hace las cosas como a Él le plazca. Entonces, todas las cosas, todos los casos deben ser medidos no con un solo estándar, sino de acuerdo al caso particular. Porque puede ser, imagínate de que tú vayas a visitar a una amiga, no tienes intención de ir a sanarla, ¿no? Pero puede ser que tú vayas, la visites y le digas, ¿cómo estás? Y le digas, la verdad es que estoy enfermo. Entonces, vamos a orar por ti, y se sana. No estabas con esa intención de ir a sanarla, pero se sanó, ¿no? Es un caso particular. Y tampoco se llega a la iglesia a decir, ahora soy la profetisa sanadora. ¿No? Claro. Alex. Bueno, solo quería agregar de que a veces en estos tiempos, cuando escuchamos la palabra don, pues lo relacionamos con un sinónimo de talento. Así, por ejemplo, cuando tenemos el don de cantar, de bailar, de actuar. Entonces pensamos, cuando escuchamos don de sanidad, pensamos, este no tiene un talento para sanar o una habilidad innata. Pero realmente, cuando es don, bueno, por el griego sabemos que es un regalo. Y los regalos Dios lo da en un determinado momento, pero puede que no necesariamente implique que esa persona toda la vida va a estar sanando. Por ejemplo, no lo vemos en el caso de Pablo nada más. Por ejemplo, me encantó pues, leerlo, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, Pablo en Éfeso, dice que, bueno, hasta usaban, ¿no?, sus delantales, sus turbantes, y por medio de eso se sanaba mucha gente, pero de repente después vemos que él dijo a Trófimo, decía enfermo, entró a ser por Mileto. ¿Por qué no lo sanó la pregunta a Trófimo? Si él ya había sanado por Dios, había sanado por medio de Éfeso. O a Timoteo, ¿por qué no lo hizo sanó? Y tuvo que aconsejarle ese toma vino para las enfermedades estomacales. Entonces vemos que no siempre una persona, el don es, digamos, perenne. Igual Pedro, por ejemplo, Pedro vemos que hablaba en lengua, ¿no?, en lo que es Pentecostés, pero luego después tenía que usar a Marcos para que le ayude quizás a un intérprete, ¿no? Entonces, o sea, porque vemos que no es perenne, no simplemente son para circunstancias específicas. Pero son regalos que Dios administra soberanamente en momentos determinados cuando a Él le habla así. Amén. Y es precisamente por eso que repetimos las palabras de Moisés, que deben ser bastante claras para nosotros. Es cuando Moisés dice esto, ¿sí? Recuerden cuando Moisés dice, tú eres el único que hace estas señales portentosas. Y cuando le dice a los israelitas, es el Señor el que ha hecho todas estas señales y milagros delante de tus ojos. No dice, yo les hice milagros. Entonces, nuevamente vemos, si una persona afirma tener el don intrínseco en ella, yo tengo el don de sanar, está buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Yo vi un video, una de las hermanas de la iglesia me pasó un video y me dijo, ¿tú crees que eso sea verdad o es falso? Y lo vi. Y estaba en una iglesia y el que predicaba, no sé si era el pastor de la iglesia o era un pastor invitado, no lo sé, pero él sanó a un niñito que tenía quizá unos 5 años, una edad lo suficientemente obvia para saber que eso no es falso, no es fingido, porque el niñito no tenía la capacidad todavía. Él tenía la cabeza así, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero él estaba así como con un problema nervioso, no podía ¿no? Entonces, el pastor, yo le dije a la hermana, le digo, mi hermana, yo creo que es verdad, porque escuche las palabras que dice este pastor. Él comenzó a orar y decir, hermanos, vamos a orar porque yo nada soy, pero Dios es poderoso. Y conforme oraba, al margen de que si hablaban lenguas o no, al margen de eso, oró por el niño y el niño se puso normal y comenzó a ver así. Y se regresó caminando a su sitio. Dios puede usar hasta a los corintios, o sea, los hermanos inmaduros, si son realmente hombres de oración y a Dios le ha placido en ese momento. O sea, así es. Entonces, como yo le dije a la hermana, yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad, es un verdadero milagro. Pero ahora, el mismo pastor lo afirmó, él no tenía el don de sanidad, simplemente estaba orando por la misericordia de Dios. Y eso es algo que debemos hacer todos nosotros. Porque hermanos, tú vas a... Imagínate si tú dices, yo tengo el don de sanidad, ya anda ahora por una persona con cáncer, si no se sana, no te vas a frustrar. Incluso en los grandes avivamientos, por ejemplo, las campañas que hacían evangelísticas, aparte había campañas de oración, no eran show de milagros, tú vienes de Mamito de Gales, todos eran campañas de oración.
no eran campañas ¿no? de sanidad o de milagros. Si Dios así obraba y operaba milagros en la vida de las personas, era tan grandioso ver, por ejemplo, a un hombre que se paraba, era paralítico y podía caminar, pero también veías al domingo a una de las prostitutas de más mala reputación del pueblo adorando a Dios y vestida decentemente. Y se veía porque pasaron los años y se quedó como creyente. Entonces, es un milagro por acá, es un milagro por acá. Pero era porque la gente clamaba en campañas de oración. Ellos no pretendían manipular a Dios y decir, bueno Dios, hoy día te toca curar, voy a hacer mi cruzada de sanación, ¿no? Dios puede sanar, pero nosotros nos vamos a manipular a Dios, como dice el hermano, pensando que es un talento nuestro, de nuestra iglesia, el sanar, ¿no? Es un don y un regalo que el Señor dispondrá y determinará administrar en su soberana voluntad. De igual manera, tú puedes ver a un hermano que lleva 10 años orando para que el Señor lo sane y el Señor nunca lo sana y al final se muere con la enfermedad. Pero, ¿qué fue lo principal? Por sus llagas fuimos curados. Él está en la eternidad y en la eternidad no se va a enfermar. Y se ha resucitado en gloria y nunca más va a Así es. llorar. Ese es otro asunto. Oye, pero sería interesante, porque más o menos entiendo la hermana y también, o sea, hacer una prédica sobre los dones y los talentos. Yo entiendo que Dios da un don, te designa un don. Ahora, si tienes el don, por ejemplo, por intermedio de Dios, sanas a un enfermo y al otro no lo sanas, es porque a Dios no le place. Lógico. Así es. Pero por eso mismo, si tú piensas que el don está en ti, te vas a sentir frustrado. Si tú vas a ir todavía llorando, Señor, ¿por qué no lo pude sanar? Es como que Pablo se va diciendo, Señor, estoy en pecado, ¿por qué Trófimo no se sanó? Trófimo, arrepiéntete de tu pecado escondido, ¿qué pasa? No es así, sino que Pablo mismo sabía, Pedro sabía, cualquier apóstol o incluso Timoteo, ¿no? Que era un creyente y un pastor de la primera iglesia, le hubiera dicho, Timoteo, si tú también eres un pastor de este siglo del apostólico, ¿por qué no oras? Pero no, dice, tómate un poco de vino para tu gastritis. O sea, en realidad hay que entender que, como dice el hermano, los dones son regalos. Si yo voy a orar para que Dios me sane, pero si Dios en su soberana voluntad me está enseñando una lección con esta enfermedad, igual le voy a dar la gloria porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No depende de que si me sane o no me sane. Y así como diría Agustín, respecto al conocimiento, Agustín decía, estudien todo cuando les sea posible porque todas las verdades absolutas son de Dios. De igual manera les vamos a decir que todas las ciencias que se han desarrollado también son de Dios. Dios las ha permitido. Así que si estás mal y no tomas ningún medicamento porque estás esperando que Dios te sane, estás cometiendo negligencia. Estás cometiendo una negligencia. Y si te mueres, y ciertamente te vas a ir al cielo porque tu salvación está en Cristo, de todas maneras eres culpable de tu negligencia. ¿Hermana? ¿Ya? Y vino una vez un pastor a orar por un montón de cosas que le habían pasado antes, del pasado, que había hecho, rompiendo cualquier maldición, no todo lo que había pasado, y oró por esa enfermedad, y entonces está sana. Entonces dejó de tomar las pastillas que tomaba por unos 3 meses y me dio una conversión nuevamente. Y yo no supe qué hacer, obviamente, porque me había dicho, y claro, entonces dije, no sé qué pasó, y incluso me puse, recuerdo que me agarró bien fuerte porque fue una sorpresa porque no se había sanado. Entonces, y yo, claro, yo en el momento yo creí en eso, pues, y de ahí me consulté a otro pastor, y el pastor me dijo que de repente fue por la falta de fe o por no sé qué más. Entonces, sí, pues, entonces, no sé, eso es mi caso, que yo dejo de tomar pastillas y Mira, yo tomo pastillas. Yo estoy medicado por una desregulación de mi sistema nervioso. Y si yo dejo de tomar mi pastilla un día, no me vuelve a dar el ataque de estrés, pero como que retrocedo 10 años al pasado y me vuelvo una persona hiperactiva. Ahora, ¿qué pasa? No tomo pastilla, me puede ser molesta porque no tomo mi pastilla. Los sábados, que son las reuniones de Diego, no toman. Pero ¿qué más parece conmigo? Si yo digo, mira, Dios me está curando a través del tratamiento tengo que tomar 6 meses, voy un mes, y yo soy el pastor y yo hubiera podido decir, no, que yo creo en Dios y que no sé cuánto, porque varios hermanos, incluso Esteban de España,
no, que no tomes pastillas, que cree en Dios, porque yo le digo, no seas irresponsable, le digo, yo tengo una esposa, tengo acá un ministerio, ¿no? No me gustan las pastillas, porque a veces, aunque parezca que estoy normal, a veces, por ejemplo, si yo me echo a las 2 de la tarde, me quedo dormido y me levanto a las 6. O sea, siempre estoy ahora en un completo relajo. Yo necesito tomar este tratamiento para administrar bien mi vida. Ahora, yo veo que Dios me está curando a través de las pastillas, porque las ciencias son de Dios. Sería una responsabilidad contra Dios, contra mi familia y contra mi iglesia, con la cual tengo yo un deber, como soy pastor, dejar el tratamiento. O irme a un colega, pastor, ore para que salga mi demonio de regulación de nervios. Tu mamá con muy buena intención, porque ella cree en Dios, creyó en este hombre, que tal vez por su mala teología, con mucha buena intención, quiero creer que el pastor oró por ella, y de repente ella somáticamente aguantó 3 meses, ¿ves? Como cuando a mí se me desapareció la gastritis. Y yo estaba bien, pero el otro día regresó. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es. Yo recuerdo que yo tenía una frase que decía, sí, de impactante, decía, los hospitales y los médicos son para los incrédulos. Tú como creyente, ora y puedes sanidad. Yo esa frase, yo la escuché cuando era adolescente y me impactó demasiado, ni siquiera sabía quién era allí en ese momento. Pero ahora que Dios me ha permitido en su gracia conocer un poco más de la palabra, yo me pregunto, ¿y Lucas? ¿Por qué Pablo, el mismo apóstol Pablo, tenía un médico personal y un acompañante que era Lucas, un médico? Porque todo eso le había dicho, la medicina, Lucas, no, porque eso no es de Dios. Lucas, el incrédulo amado. Exacto. Entonces, vemos que decía bien, incluso la palabra hospital viene de hospitalidad, porque los cristianos en ese momento, cuando un enfermo no se sanaba por milagros, lo atendía. Ahora, inclusive los pasajes de Santiago acerca de cuando dice, si hay algún enfermo, llamen a los ancianos, ¿no? Lo unten con aceite y oran por él. Hay algunos estudios que... Hay algunos estudios que indican que el término usar aceite era el término de una especie de aplicar el ungüento, o sea, ponle la medicina y ora por él. O sea, si vamos más profundo en lo que dice el verso, vamos a darnos cuenta que lo que estaba diciendo Santiago era, dale su medicina y ora por él. Más que agarres y le eches un litro de aceite así para sanar. No, pero vemos esos casos particulares como, ya chicos, ya vamos a terminar, como lo que nos comparte hermana, ¿cuál es su nombre? Fátima. Lo que nos comparte Fátima, ¿no? El caso de su mamá. Debemos nosotros buscar siempre ayuda profesional también, ¿no? Porque inclusive en una de las clases, recuerdan los que teníamos las charlas en mi casa antes de empezar las clases de teología, en una ocasión hablamos inclusive acerca de la esquizofrenia, ¿no? Porque muchos piensan que la esquizofrenia es un caso de posesión demoníaca, pero vemos de que personas que sufren de esquizofrenia, luego de haber tenido terapia y haber tomado medicamentos, ya no la tienen. Entonces necesitan más ayuda profesional. No voy a decir que no necesita oración, porque todos necesitamos oración, pero no necesitan una expulsión, una exorcización, sino necesitan ayuda profesional. También algo que tú dijiste que me parece así, Fátima, es que estos pastores creen que tu enfermedad es la culpa de algún tipo de maldición generacional o de algún tipo de maldición que acarrea tu vida a causa de los pecados de tu pasado. Pero no es así. Simplemente nosotros somos personas, o sea, que físicamente estamos muriendo. Vivimos en cuerpos mortales y expuestos a enfermedades por virus, de repente como mi caso, tu mamá, nervios, ¿no? Desestabilización nerviosa, y tenemos que aceptar que estamos en un cuerpo de muerte, pues. Así que no, tú puedes ser el santo más piadoso de la iglesia a nivel mundial y te da una enfermedad, y no es porque ha estado un pecado o una maldición generacional. Claro, Pablo estaba enfermo y nunca se pudo sanar. Generalmente se le relaciona a los esquizofrénicos, los endemoniados, los lunáticos. Mira, yo he visto locos que sí están endemoniados, ¿no? Pero he visto otras personas que tienen simplemente una patología. Puede ser orgánico y otros que sí son espirituales. Sí, es diferente. Sí, por eso no estamos
excluyendo el caso de que sí hay endemoniados, o sea, sí hay. Pero imagínate que es una persona creyente, tiene su fe puesta en Jesucristo y entendemos de que el espíritu que está en nosotros es mayor, no puede ser poseído por demonios, pero sí es esquizofrénico. Claro, es una persona creyente con el Espíritu Santo, pero con esquizofrenia. Otra cosa también les quiero dejar aclarar, de repente ya para terminar, el capítulo termine, es que, por ejemplo, mira hermano, supongamos que Gerson está endemoniado y yo, por ejemplo, oro por él, la verdad, o el espíritu de Francis, con oración y ayuno, pero el hombre es liberado, ¿ya? De nada sirve que yo libere endemoniados a diestra y siniestra por la ciudad y me convierte en el famoso exorcista de Trujillo. Sí, Chaman King. Pero ¿sabes por qué? Porque si él no es salvo, y el Espíritu Santo no mora en él, si él no nace de nuevo, esos demonios van a regresar. Y recuerden que viene... Lo importante es el evangelio, peor, no la exorcización. Sí. Mire... Sí, hay un video que les voy a pasar del pastor John Michael, como el pastor serio, reformado, cómo él exorcizó a una chica. Mire, para terminar le voy a contar un caso particular. Antes de que comience la migración de venezolanos a Perú, allá en Venezuela, yo tenía de contacto por Facebook a una chica que es hija de un pastor bautista y dice que su papá comenzó a sufrir de paranoia. Estaba paranoico y era pastor, encima bautista. O sea, obviamente no van a decir, es endemoniado. Entonces ella, investigando por las características que él tenía, llegó a la determinación de que él estaba sufriendo de hipertiroidismo. Y no le creían al inicio, pero al final le hicieron caso. Lo trataron y se curó. Obviamente que nadie se cura de problemas de la tiroides, se queda de por vida, se tiene que estar medicado de por vida, pero la paranoia se le quitó. Entonces, ¿ven? No había ningún espíritu malo, simplemente era una tiroides alterada. Entonces, pueden haber casos así también. Nuevamente repito, no estamos negando el hecho de que sí haya posesiones demonianas, pero en cristianos no hay. En cristianos no hay. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, te damos gracias por esta clase. Gracias te damos, Señor, por hacernos entender cada día de que tú eres el soberano Rey de las naciones, que gobiernas, Señor, desde los cielos y que tienes dominio absoluto sobre todo el universo. Señor, nos vamos confiados de que estamos en tus manos, de la cual nadie nos puede arrebatar, y nos vamos confiados de que todas las cosas que pasan, buenas o malas ante nuestros ojos, tú las utilizas, Señor, para nuestro bienestar y para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por los que han venido, gracias por los que nos han acompañado por medio de las redes sociales. Señor, guíanos cada día a poder acercarnos más a ti y a buscar siempre tu gloria. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo.